Cómo el último país sin industrializar y absolutista de Europa se convierte no solamente en el primer país socialista del mundo, sino en una de las grandes superpotencias económicas, industriales, deportivas, culturales, científicas de todo el mundo durante el siglo XX. Vamos a descubrir cómo se produce la Revolución Rusa. Vamos allá. Ya tenemos aquí nuestra portada con Vladimir Ilich Ulyanov, este señor más conocido con su nombre en la clandestinidad, Lenin. Vamos a ver también por qué necesitaba este señor utilizar un seudónimo para el que no se conocía su verdadero nombre públicamente. Rusia, antes de la Revolución de 1917, era, como hemos dicho ya en la introducción, un país absolutista, y esto era muy raro en Europa. En toda Europa los países se habían industrializado. Esa industrialización había creado una burguesía muy poderosa que presionó y hizo las revoluciones de 1820, de 1830, de 1848 para poder crear regímenes democráticos parlamentarios en los que ahora esa clase social, la burguesía, tomaba el poder. También sabemos que la industrialización creó otra clase social, el proletariado, la masa de obreros y obreras industriales en unas condiciones muy pobres y que poco a poco con el movimiento obrero irían peleando por mejorar sus condiciones. Pero Rusia era ajena a todo esto. Rusia seguía teniendo un régimen absolutista, con un rey absoluto que tenía el título de zar, era como se conocía el rey absoluto de Rusia, y sin ningún parlamento y con muy poquita industrialización. Por tanto, la economía era agraria en su inmensa mayoría, el 80% de la población trabajaba en el campo, con unos campesinos muy pobres. La industrialización apenas había acabado de comenzar en Rusia a principios del siglo XX. La poca industria que hay causa la emergencia de un proletariado que es muy pobre, como en todas partes donde surge el proletariado, y una burguesía muy pequeña y muy débil en comparación con el resto de Europa. Al absolutismo del zar se le oponían varios partidos políticos que en realidad estaban prohibidos como buen régimen absolutista que era. Por un lado estaba el Partido Constitucional Democrático, ¿vale? Conocido por sus siglas KD en ruso, por esto se llamaban cadetes. Los cadetes eran liberales que querían construir en Rusia un régimen liberal con constitución al estilo de lo que había en Francia o de lo que había en Reino Unido. También teníamos a los socialistas revolucionarios, conocidos por sus siglas SR. Por eso se les llamaba eseristas. Estos eran marxistas socialistas que creían que el socialismo en Rusia podía llegar a través de una revolución campesina. Proponían colectivizar las tierras y acabar con el antiguo régimen en el campo. Ojo, antiguo régimen en el campo. Es que todavía en el campo en Rusia los campesinos eran siervos, hasta bien entrado el siglo XIX. Es decir, cuando nacías campesino siervo, estabas ligado a una tierra, si cambiaba el dueño de esa tierra, tú tenías que ser siervo de la nueva persona y tus hijos heredaban la servidumbre. Y era, durante generaciones no podías salir de la tierra a la que estabas obligado a cultivar. ¿Vale? Esto en Europa lo conocíamos en la Edad Media, esto era la servidumbre propia del feudalismo, y es un anacronismo total que en Rusia todavía en este siglo XIX esté ocurriendo esto. Pero poco a poco se va acabando con ello. Aún así, los socialistas revolucionarios y su líder, que luego sería importante, Alexander Kerensky, pues querían acabar con todo esto. Luego estaba el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, que pronto se va a dividir en dos grupos. Uno son los mencheviques, que van a ser la moderada, su nombre significa minoría, y su idea principal es que, bueno, si Marx teoriza que para hacer una revolución socialista primero tiene que haber una masa de obreros industriales, el primero tendrá que industrializarse Rusia para que se den las condiciones de una revolución. Esto es lo que piensan los mencheviques. Así que van a ser partidarios de colaborar con la burguesía para crear un régimen liberal que industrialice el país, que lo modernice y de ahí dar el salto a la revolución. Esto es lo que piensan los bolcheviques, los mencheviques. Por otro lado, van a estar los bolcheviques, van a ser los radicales, cuya idea principal va a ser que la revolución en Rusia se pueda hacer sin pasar por esa fase de industrialización, que directamente se pueden dar las condiciones en Rusia, tal y como están en su tiempo, para que se produzca la revolución socialista y por tanto van a rechazar la idea de colaborar con la burguesía. Su nombre, por cierto, significa la mayoría. Los líderes más importantes de los bolcheviques, el líder más importante es Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov. Después se les unirá Trotsky, pero no va a ser hasta 1917 que se les una Trotsky. Lev Davidovich Bronstein, que es otra figura clave. ¿Por qué usaban estos nombres? ¿No?
¿Por qué en vez de decir yo soy Vladimir Ilich Ulyanov decía yo soy Lenin, ¿no? Básicamente porque el régimen zarista perseguía todo tipo de oposición, entonces usaba unos nombres que no eran los suyos auténticos para que si les delataban, pues no pudieran tomar represalias contra ellos o contra sus familias. Antes de la revolución de 1917 tenemos que hablar de que hay una revolución en 1905, que es antecedente de esta. ¿Por qué ocurre esta revolución? Bueno, pues al zar no se le ocurre más que meterse en guerra contra Japón, ¿vale? Por la expansión imperialista que está llevando a cabo el zar en Asia, que va a chocar contra los intereses de Japón. El zar cree que va a derrotarle rápidamente, pero, oh sorpresa, en 1905 los rusos son derrotados. A la crisis que había ya de subsistencia, por unas malas cosechas, se une la crisis económica por tener que pagar las reparaciones de guerra y por todo el gasto que causa la guerra en sí. Hay una hambruna tremenda en toda Rusia como consecuencia de la guerra contra Japón. Entonces se produce una manifestación en San Petersburgo, que era la capital de Rusia, donde residía el zar, para pedirle al zar pues, reformas políticas y que sobre todo mejore su situación de hambre. Básicamente es una manifestación liderada por un cura de la Iglesia Ortodoxa rusa que con mujeres, niños, trabajadores, campesinos, va a pedirle al zar amparo y que no baje, que baje el precio del pan porque estaba que no se podía comprar. Esta manifestación pacífica es reprimida brutalmente por la policía del zar, por orden del mismo, en un hecho que se conoce como el Domingo Sangriento, el Bloody Sunday. Aquí tenéis un cuadro del pintor Makovsky que representa ese momento del Bloody Sunday con varias decenas de muertos por causa de los disparos del zar en esa manifestación. Esto causa indignación en toda Rusia y va a causar huelgas y protestas en todo el país, protestando porque no hay reformas, porque hay hambre y encima por lo que ha significado el Domingo Sangriento. Y empiezan a formarse soviets, ¿vale? Una palabra que significa asambleas, ¿no? Son asambleas populares de campesinos o de trabajadores industriales que se juntan para gestionar sus asuntos, para tomar una posición común. Por ejemplo, en una fábrica es muy normal que los trabajadores dejen de trabajar, hagan una asamblea y decidan si su fábrica se va a unir a la protesta que hay en la calle, a lo que se empieza a conocer ya como la Revolución de 1905, o van a seguir fabricando o van a apoyar al zar. Básicamente en esa asamblea se van a empezar a autogobernar las fábricas o los grupos de campesinos, etcétera, etcétera. Eso es lo que es un soviet, una asamblea popular de campesinos o de trabajadores. Pronto las personas revolucionarias que están a favor de una revolución que cambie el régimen absolutista se van a empezar a organizar de esta forma, mediante soviets, mediante asambleas de base. Los soviets de las fábricas de San Petersburgo, por ejemplo, mandan representantes luego al soviet de San Petersburgo, el de toda la ciudad, y que va a ser el más importante, pues el de la capital. Consecuencias de la revolución de 1905. El zar dice: quietos, paraos, a ver qué me estáis pidiendo reformas políticas, vamos a conceder unas cuantas de estas, y publica un texto que se llama el Manifiesto de Octubre. Por este manifiesto, el zar concede algunas de las demandas de reformas políticas. Por ejemplo, se crea un parlamento en Rusia, que se conoce como Duma. El Parlamento de España se llama Cortes, el Parlamento de Francia se llama Estados Generales, el Parlamento de Alemania se llama Bundestag, si es federal, o Reichstag, si es un imperio. Pues el Parlamento de Rusia se llama Duma, elegido por sufragio universal masculino, que sigue siéndolo. Así que ya tenemos un poquito de apertura política por parte del zar. Pero enseguida los bolcheviques van a denunciar que el zar no tiene un duro, que la poca industrialización que se ha hecho en Rusia ha sido porque se ha endeudado con otros países como Francia, y que los bolcheviques no van a pagar esa deuda si alguna vez llegaran al poder. Consecuencia de todo esto, el zar va a empezar a ignorar a la Duma, va a continuar de facto su gobierno absolutista y los líderes de los partidos clandestinos van a ser hechos prisioneros o tienen que irse al exilio. El líder del Soviet de San Petersburgo en la revolución de 1905, que ha sido Trotsky, se tiene que ir a Alemania. También Lenin, el líder de los bolcheviques, allí se van a conocer. El caso es que huyen a Alemania. Salto en el tiempo, pasamos desde esta revolución de 1905 a 1917. 12 años después no ha cambiado gran cosa en Rusia. Sin embargo, en este año clave se van a producir no una, sino dos revoluciones en el país que acaban definitivamente con el zarismo. La primera es una revolución burguesa, al estilo de las que hemos tenido en Europa durante el siglo XIX, las que comenzaron con la Revolución Francesa y acabaron de triunfar en 1848. Esa va a ser la Revolución de Febrero. La otra es la Revolución de Octubre. Bueno, vamos a ver, hay que decir una cosa de las fechas. Vamos a parar un momento. Esto de febrero y octubre del 17 corresponde al calendario ruso.
Resulta que los rusos en esta época no seguían el mismo calendario que el resto de Europa, que era el calendario gregoriano, el que usamos hoy en día. Usaban el calendario juliano. Entonces, vosotros y yo tenemos que saber que cuando decimos Revolución de Febrero del 17, es el calendario ruso de la época. Y es nuestro marzo del 17. Y la Revolución de Octubre del 17 en realidad ocurrió en noviembre. Pero bueno, vamos a llamarles de febrero y octubre porque han pasado así la historia por la fecha del calendario autóctono en la que tuvieron lugar, ¿vale? Vamos a ver estas dos revoluciones. La primera es la revolución burguesa del 17. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues a todo el descontento, unrest, esta palabra que es descontento en inglés, a todo el descontento previo político y social existente, se le suma que Rusia entra en la Primera Guerra Mundial. Al zar no se le ocurre más que meter a Rusia en la Primera Guerra Mundial. No ha aprendido de lo que significó perder la guerra con Japón. Dice, bueno, no podemos perder ahora que tenemos de nuestro lado a Inglaterra, a Francia, que tenemos esta alianza, pero la guerra no va bien para Rusia. Los soldados están en condiciones muy pobres. Lógicamente, era un país sin industrializar, sin armas modernas, sin una agricultura modernizada gracias a la industrialización que permitiera alimentar bien a su población y a sus soldados. Por lo tanto, los soldados estaban muriendo de hambre en el frente y encima la poca comida que había, que iba para el frente y que ni siquiera alimentaba bien a los soldados, imaginad lo que suponía llevar esa poca comida que había al frente. Significaba que la retaguardia, lo que no era el frente, lo que eran las ciudades y los pueblos, estaban muriéndose de hambre. Todo esto hace que la guerra sea tremendamente impopular y que haya grandes manifestaciones, demonstration, significa manifestaciones, en la capital, en San Petersburgo. El eslogan de los que van a tirar del carro de esta revolución es muy simple. Paz, sácanos de la guerra, pan, danos de comer, y tierra o trabajo para los campesinos o en el caso de los obreros industriales que tengan trabajo. Aquí en la foto veis una foto de los obreros en huelga de la fábrica Putilov, que era la más grande de San Petersburgo en ese momento. Si el soviet de la fábrica de Putilov, de los trabajadores, decía que iban a la huelga, pronto le seguirían las fábricas de San Petersburgo, y si siguen las de San Petersburgo, va siguiendo todo el país, ¿no? Así que hay huelga general, motines en toda Rusia. Incluso los soldados, cuando se les ordena disparar contra los manifestantes, dicen que no, que se rebotan y empiezan a abandonar el frente y son los soldados los que se unen a la revolución en toda Rusia. Consecuencias de todo esto. El zar se ve el percal. El zar ordena a su guardia y a los soldados disparar contra ellos y se niegan. El zar ve que no tiene el control del ejército, no tiene el control del país y el zar abdica. Dice que ya no continúa siendo el zar. Se forma un gobierno provisional que al principio estaba dirigido por el cuñado del zar, el príncipe Lvov, pero pronto abandona el poder él también y es Kerensky, el líder de los SR, de los socialistas revolucionarios, el que preside este gobierno provisional, ¿vale? El Kerensky y todos los revolucionarios estaban, recordad la promesa, paz, pan y trabajo. Se supone que iban a sacar de la guerra a Rusia. Este gobierno provisional tiene como misión establecer un régimen político liberal al estilo del que hay en Francia, del que hay en Reino Unido, en muchos países de Europa, con una constitución, con separación de poderes, etcétera, etcétera. Llegar a convocar incluso unas elecciones que serían en octubre a Duma Constituyente para hacer una constitución. Pero también durante esta revolución se han vuelto a formar los soviets. Soviets de campesinos, de trabajadores industriales, de obreros y de soldados. Pronto los bolcheviques van a controlar estos soviets, participan en ellos, se van imponiendo en ellos y las decisiones que proponen los bolcheviques en esas asambleas, en esos soviets, son las que acaban triunfando. Por tanto, en Rusia en este momento hay un doble poder. Tenemos el gobierno provisional por un lado, que controla el Estado, controla a los funcionarios, controla el ejército, que gobierna con Kerensky a la cabeza, pero eso no quiere decir que gobierne en la calle, porque la revolución que ha llevado al gobierno provisional al poder, a controlar el Estado, se ha hecho en la calle, la han hecho los soviets, y los soviets están controlados por unos intereses distintos. Los bolcheviques no quieren hacer un régimen liberal con constitución, quieren una revolución socialista. Entonces hay un doble poder en Rusia ahora mismo, gobierno provisional en el Estado y soviets en la calle. Entre la revolución de febrero de 1917 y la de octubre se produce el fracaso del gobierno provisional. ¿Y por qué este gobierno provisional de Kerensky fracasa? La primera cosa importante, mantiene a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Faltan a su promesa de retirar a Rusia de la guerra, cede las presiones internacionales y a esto se suma que el ejército ruso, desmoralizado,
desarmado, en muy malas condiciones, y está sufriendo grandes derrotas en el frente occidental de la guerra. Los soldados y la gente en la calle en general, pues se rebotan. Podemos hablar de soldier and popular unrest, o sea, de descontento entre los soldados y entre el pueblo. En abril, Lenin vuelve del exilio. ¿Vale? Aquí lo tenemos en esta imagen, volviendo en tren. Lo del tren tiene su importancia. Resulta que Lenin y muchos bolcheviques estaban exiliados en Alemania, y Alemania era un país enemigo de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en un momento dado, en mitad de la guerra, Alemania piensa, los gobernantes de Alemania, un momento, que tenemos aquí viviendo en nuestro país, en Alemania, a los líderes de un partido que como gobiernen en Rusia, que como hagan triunfar una revolución, dicen que lo primero que hacen es sacar a su país de la guerra, no como el tío este de Kerensky que lo iba a hacer y ha acabado no haciéndolo. Ostras, pues no perdemos nada por decir, señor Lenin, venga para acá. ¿A usted le importa que le metamos en un tren con todos sus partidarios y lo mandemos hacia Rusia? Y Lenin dice, hombre, pues no está el zar, mi cabeza ya no tiene precio, quiero decir, ya no me va a perseguir el zar como antes, vamos para allá y me reúno con mis partidarios, es el momento. Entonces Lenin acepta y Alemania, movido por puro interés, manda a Lenin y a los bolcheviques para allá. Como llega en abril, publica un texto nada más llegar, que es todo un programa político, una declaración de intenciones que se llama las tesis de abril de Lenin. ¿Qué promete Lenin en las tesis de abril? Primero, retirar a Rusia de la guerra. Segundo, redistribuir la tierra entre los campesinos que no tienen. ¿Vale? Tercero, que las fábricas estén controladas por comités o soviets de los trabajadores. Y cuarto, que quien elige al gobierno, que quien elige a los líderes para dirigir Rusia, se elijan desde los soviets, que los soviets manden representantes a ciudades y las ciudades manden representantes a órganos elegidos de esa manera de abajo arriba soviética. ¿Vale? Todo el poder para los soviets, es lo que viene a decir Lenin. Este programa hace tremendamente populares a los bolcheviques, empiezan a ganar mucho apoyo entre soldados, entre trabajadores, entre campesinos, al tiempo que Kerensky los va perdiendo. Encima, en julio, hay una insurrección popular, vuelve a haber huelgas, vuelve a haber manifestaciones, esta vez contra el gobierno provisional. En realidad están causadas por las derrotas en la guerra y por todo el descontento, pero el gobierno provisional acusa a los bolcheviques de estar detrás de ellas y Lenin se tiene que exiliar one more time, esta vez a Finlandia, al país de al lado. En septiembre encima hay un golpe de estado absolutista. Un tal general Kornilov, de los pocos que quedaban absolutistas del ejército del zar, da un golpe de estado para intentar que vuelva el absolutismo. Directamente que se quite el gobierno provisional, pero que vuelva el zar con todo su poder absoluto. Él fracasa precisamente porque los bolcheviques cooperan con el gobierno provisional para impedir que el golpe de Kornilov triunfe. O sea que la posición de Kerensky es ya súper débil. Estás perdiendo la guerra, has faltado tu promesa, pierdes apoyo y encima a los que has acusado de la última insurrección que ha habido, a esos tíos que estás persiguiendo, te han salvado del golpe de estado absolutista. Su posición es muy débil. Está todo preparado para que Kerensky caiga. Y el gobierno provisional cae en octubre de 1917. Primera cosa, Lenin vuelve de su exilio en Finlandia el 24 de octubre de 1917, según el calendario ruso, ¿vale? O sea, según el nuestro sería el 6 de noviembre, pero vamos a decir que es en octubre. El Soviet de San Petersburgo, que han cambiado el nombre de la ciudad y ahora se llama Petrogrado, está dirigido una vez más por Trotsky, igual que en la revolución de 1905. Y al día siguiente de volver Lenin se ponen de acuerdo y las personas que estaban participando del Soviet de San Petersburgo y las personas bolcheviques toman los puntos estratégicos de la ciudad. La radio para las comunicaciones, los puentes para que nadie pueda salir, este edificio de la policía y además toman al asalto el Palacio de Invierno, que era antiguamente donde vivía el zar y en esta época era donde el gobierno provisional de Kerensky tenía su sede. Aquí en este cuadro veis que este haz de luz que tenemos aquí son las luces de un crucero que estaba en el río que pasa al lado del Palacio de Invierno. Este crucero de guerra que se llama Aurora, con sus luces y sus cañonazos, se supone que tenía que asustar a la gente de dentro del Palacio de Invierno para que amedrentarlos, ¿no? Para que se asustaran y no lo protegieran adecuadamente. Pero además esas luces servían de señal a las personas revolucionarias que lo tomaron al asalto. Lo consiguen, los bolcheviques y el Soviet de San Petersburgo toman al asalto el Palacio de Invierno, el gobierno provisional es hecho prisionero, menos Kerensky, que logra huir. Ahora desde entonces se va a empezar a conocer a los bolcheviques como Partido Comunista y ahí mismo crean un cuerpo de gobierno presidido por Lenin, ¿vale?
Los soviets van a elegir representantes, van a elegir entre ellos una especie de ministros que los vamos a llamar comisarios del pueblo. Y el Consejo de Comisarios del Pueblo, unos nombres que se inventa Trotsky, está presidido por Lenin. ¿Qué son los primeros acuerdos, las primeras acciones que el nuevo gobierno comunista, el de los comisarios del pueblo, lleva a cabo? El primero, ahora veremos que va a cumplir su palabra, saca de la guerra a Rusia, de lo primero que hace. Lo segundo, expropia grandes fincas que eran controladas por un terrateniente y que los campesinos estaban prácticamente en una situación de servitud todavía, de servidumbre, y distribuye la tierra entre los campesinos, lo cual le hace tremendamente popular al nuevo gobierno entre los campesinos. Pone las fábricas bajo control de sus trabajadores, de facto ya lo estaban, porque en la revolución de 1905 y en esta del 17 se ha ensayado que pase esto, pero ahora es el gobierno quien controla el Estado, el Consejo de Comisarios del Pueblo, el que dice que las fábricas las controlan consejos de sus trabajadores. También a las muchas nacionalidades que integraban el Imperio ruso se les reconoce su derecho de soberanía y se empieza a fraguar una república federal que les reconozca no solamente a los rusos, sino a los georgianos, a los armenios, a los kazacos, a los tártaros y a todas las muchas nacionalidades que tenía el inmenso Imperio ruso y que el zar pues las ignoraba y las rusificaba, ¿no? Imponía la cultura rusa a ellas. Pero claro, habíamos dicho que el gobierno de Kerensky había convocado elecciones a Duma Constituyente. Bueno, pues Lenin piensa, a ver, he sacado a Rusia de la guerra, he hecho la reforma agraria, he puesto las fábricas bajo control de los trabajadores, bueno, pues da igual, que siga adelante estas elecciones a una Duma Constituyente, es decir, un Parlamento Constituyente, aquel que solo tiene un trabajo y un trabajo solo, ser elegido, la gente vota a los partidos, manda a los representantes a ese Parlamento escribe una constitución y una vez la aprueba se disuelve y ya se convocan elecciones con las reglas del juego que ha marcado esa constitución que se ha aprobado. Así es lo que pasó en España en el 78, por ejemplo. En 1978 se votaron unas cortes, los representantes de los partidos políticos elegidos fueron a las cortes, redactaron la Constitución del 78 y una vez la aprobaron las cortes la lanzaron a referéndum y a partir de ahí ya se convocan elecciones con las nuevas reglas del juego. Bueno, pues esto pasó, iba a pasar en Rusia. Así que Lenin dice, bueno, como los bolcheviques hemos cumplido nuestro programa, seguro que arrasamos en estas elecciones. Pues no pasó así. Resulta que los bolcheviques pierden las elecciones, quedan en minoría respecto a los otros partidos y Lenin toma una decisión que es disolver la Duma. Impide con el ejército que entren los representantes elegidos en esas cortes y prohíbe todos los partidos políticos menos el nuevo Partido Comunista. Tira para adelante con una constitución que se hace en 1919 elaborada por los soviets solamente, en la cual Rusia pasa a ser un régimen de partido único, el Partido Comunista, son los soviets los que eligen a ministros a lo que viene a sustituir al Parlamento, que se llama Consejo de los Soviets, etcétera, y de facto se dice que la forma de gobierno de Rusia es la dictadura comunista, este concepto de Marx que tenía que ser provisional para desmontar las estructuras capitalistas y dar paso a la sociedad comunista. Cuando estudiamos el marxismo propuso esto de la dictadura del proletariado y ahora Lenin dice, bueno, pues cojo ese concepto y lo aplico a Rusia. Consecuencias de esta revolución rusa. Básicamente 4, que Rusia sale de la guerra, que hay una guerra civil en Rusia, la represión y el impacto en otros países. Vamos a ver uno por uno. Lo primero, como hemos dicho, enseguida de hacer la revolución de octubre, Rusia empieza a dar pasos para salir de la guerra mundial. Mandan a una delegación a cuyo frente está Trotsky, pues el número 2 del régimen de Lenin, podemos decir, para que negocie en la ciudad de Brest-Litovsk un tratado con todas las potencias en guerra. Aceptan que Rusia se salga de la guerra, pero va a tener que dar bastante parte de su territorio. No pasa nada porque esos territorios que pierde Rusia ahora los va a recuperar después de la Segunda Guerra Mundial. La segunda consecuencia es la guerra civil. Después de tomar los bolcheviques el poder, hay mucha gente que no está de acuerdo con ellos y estalla la guerra civil. Dos bandos en esta guerra civil. El primero es el ejército blanco.
todos los antirrevolucionarios, antibolcheviques, zaristas, campesinos que tenían tierras, algunos militares del ejército, los mencheviques se suman también a estos, los partidos políticos que no estaban de acuerdo con el régimen bolchevique, se lanzan a ocupar tierras, a ir con soldados, a tener represión en las tierras que dominan y a intentar derribar por la fuerza el gobierno bolchevique. Pero no estaban solos este ejército blanco, sino que todos los otros países de Europa, a pesar de estar todavía combatiendo en la Primera Guerra Mundial, dicen, no me interesa que triunfe la revolución bolchevique, ¿no? Francia, por ejemplo, no, si tiene un montón de deuda con el Estado ruso, que ya han dicho los bolcheviques que ellos no van a pagar porque son deudas del zar, pues les interesa que los bolcheviques caigan. Inglaterra también y un montón de países para que la revolución comunista no se expanda. O la revolución francesa. ¿Os acordáis de cuando le hacían a la Revolución Francesa el ataque a todos los países absolutistas para que no se expandiera la revolución? Bueno, pues está pasando algo parecido. Un montón de tropas de muchos países apoyan al ejército blanco. En el otro lado está el ejército rojo, que ahí os pongo que lo organiza Trotsky, pero es que se lo inventa de la nada prácticamente. Al principio de la guerra civil, el ejército rojo de los que defienden la revolución son unos pocos cientos de miles, lo que queda del ejército ruso y que no está apoyando a los blancos, etcétera. Trotsky pronto se recorre el país reclutando gente para el ejército revolucionario y pronto obtiene un ejército de millones. Trotsky se mueve con un tren enorme, que es una obra de arte de la ingeniería, un monstruo tirado por 3 locomotoras, con kilómetros de largo, con vagón biblioteca, con un montón de dependencias para que el ejército esté ahí viviendo, duchándose, durmiendo, y puede mover con esa bestialidad el ejército de un lado a otro del inmenso territorio de Rusia. Bueno, pues por resumirlo mucho, el ejército rojo al final gana, entre otras cosas porque está unido y los revolucionarios y los antirrevolucionarios blancos eran cada uno de su padre y de su madre, estaban muy desunidos. En esta fase de guerra civil hay que hablar del comunismo de guerra, que es un sistema económico provisional que Lenin aplica para garantizar el abastecimiento a las ciudades y al frente. Las industrias se van a nacionalizar, es decir, también se van a controlar por parte del Estado. Esto de que los obreros se autogobiernen en soviets estaba muy bien, quieren seguir así, pero se dan cuenta también de que hay muy baja productividad, que nadie está organizando a los obreros y no hay técnicos especializados. Así que se ponen a funcionarios del Estado a controlar que las fábricas funcionen para abastecer al ejército rojo. Luego también en el campo se requisan las cosechas. Todo lo que se cosecha se lo queda el Estado para llevarlo al ejército o para llevarlo a las ciudades necesitadas y garantizar de esta forma el abastecimiento, ¿no? Esto es lo que se llama como comunismo de guerra, que va a durar solamente este sistema económico mientras dure la guerra civil. Luego va a cambiar el sistema a otro distinto. La tercera consecuencia de la Revolución Rusa es la represión. Durante la guerra ambos bandos van a hacer barbaridades, pero cuando se acaba la guerra, pues va a haber revueltas y huelgas contra el totalitarismo de los bolcheviques y también contra algunas de las medidas económicas durante el comunismo de guerra y van a ser reprimidas violentamente. Todo aquel que se considera antirrevolucionario se le va a reprimir, encarcelar, exiliar a Siberia o directamente a colgar para escarnio público, como muestra esta tremenda fotografía. Se forma entonces también la Checa, que es la policía política que va a perseguir a los enemigos de la revolución. Otra vez. O la Revolución Francesa, ¿os acordáis del terror de la época de Robespierre? De tenemos miedo de perder los avances de la revolución, tenemos miedo a que vuelva el absolutismo. Vale, pues aquí pasa, no hemos aprendido de la historia esta lección tampoco, y vuelve a pasar también en esta época en Rusia. ¿Vale? Que en nombre de proteger lo que hemos conseguido de la revolución, pues hay un terror blanco del ejército blanco, un terror rojo del ejército rojo, y después de la guerra civil, pues esta represión va a continuar. Luego también tenemos que hablar del impacto en otros países, el impacto que tiene la revolución rusa en otros países. Al movimiento obrero le va a dar esperanza de que una revolución es posible, de que puede triunfar en todo el mundo. Los regímenes liberales occidentales van a mover ficha. Van a decir, por un lado, Rusia la aislamos, ¿vale? Cuando hagamos la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, Rusia no puede ser miembro. No se firman acuerdos comerciales con Rusia. Vamos a hacer como si Rusia no existiera. La aíslan internacionalmente para evitar contagios de la revolución. No quieren que se tengan contacto con Rusia, no quieren que haya fronteras abiertas con Rusia, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo también
un clásico que ya hemos visto cuando estudiamos el movimiento obrero. Vamos a darle al movimiento obrero de nuestros países algunas de sus demandas, sus parlamentos, sus sufragios, sus jornadas laborales reducidas, sus mejorar las condiciones de la clase obrera, porque les puede servir ejemplo lo de Rusia, y si no ven que pueden tener buenas condiciones bajo nuestros regímenes, se buscarán otros. Entonces esto también ocurre. Y también la Revolución Rusa va a hacer que en otros países, por ejemplo en Hungría, en Alemania haya revoluciones que intentan imitar el modelo de bolchevique. La revolución de Hungría, por ejemplo, triunfa temporalmente, pero pronto es aplastada por un ejército extranjero. Una dictadura se implanta en Austria, que quita la alcaldía socialdemócrata que había sido democráticamente elegida en Viena. Y en Alemania tiene lugar la más sonada, que es la de los espartaquistas. Esta señora que veis aquí es Rosa Luxemburgo, que es uno de los estandartes de la historia del feminismo, y además era la líder del ala izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán, que se conocía como espartaquistas. Y la revuelta espartaquista es en un momento dado que intentan dar un golpe de Estado, que haya una revolución al estilo bolchevique. Fracasa porque es brutalmente reprimida por el ejército alemán y sus líderes son asesinados. Bueno, os dejo algunas palabras que a lo mejor por ser complicadas en inglés necesitan que demos la definición. Aquí lo tenéis. Y también os dejo al final comentarios de algunas obras, algunas de las cuales podréis leer o ver, según sean película o libro, en los trabajos voluntarios de Navidad. 10 días que, como vieron que en el mundo, es una novela, es casi, no sé cómo decirlo, es una crónica en realidad de John Reed, que era un sindicalista socialista de Estados Unidos, que fue a cubrir periodísticamente la Revolución Rusa de octubre y fue testigo de excepción. Se quedó al final unos años trabajando con Lenin. El libro es interesante porque es un testimonio de primera mano de lo que fue la Revolución Rusa desde su punto de vista, y hay 2 películas basadas en la experiencia de John Reed. La más reciente de las cuales es Reds, Rojos, de Warren Beatty, una película del año 81. Es un poco larga, pero es muy buena, cuenta toda la vida de John Reed y también testimonios reales de gente que participó. Os voy a poner un par de escenas ahora. En Netflix había una serie que ya no está en Netflix, pero sí en YouTube, sobre la vida de Trotsky. La primera escena que sale el tren de Trotsky es impresionante. El tren de Lenin es una miniserie de 2 capítulos largos, el que cuenta cómo el viaje de Lenin de Alemania a Rusia para volver de la que patrocinado por el gobierno alemán y para iniciar la Revolución de Octubre. Es una serie un poco antigua, pero están sus 2 capítulos en YouTube. Y además de Lenin hace Ben Kingsley, un pedazo de actor tremendo que ganó el Oscar por hacer de Gandhi en su tiempo. Tenéis un vídeo de los de Academia Play que veremos en clase de la Revolución Rusa en 7 minutos. Y luego tenéis Rebelión en la Granja, que sí que lo pongo en los trabajos voluntarios por si queréis verlo. La Rebelión en la Granja es una metáfora, una parábola, un cuento sobre la Revolución Rusa, sin mencionar la Revolución Rusa para nada. Es una granja animal que los animales deciden organizarse y echan a los humanos que les oprimen y forman un estado animal nuevo, con 3 cerdos que te pueden recordar perfectamente a Lenin, a Trotsky y a Stalin por la época en la que está escrito el libro, ¿no? Es una crítica, una sátira sobre lo que fue la Revolución Rusa desde una persona que, ojo, que estaba muy a favor de ella. George Orwell es un socialista conocido, pero en la época de Stalin estudiaremos que para algunas personas socialistas la revolución degenera, se convierte en un régimen dictatorial. George Orwell no estaba de acuerdo con el stalinismo a pesar de ser una persona socialista, y Rebelión en la Granja es una inmensa crítica a cómo degeneró la Revolución Rusa. Hay película sobre el libro, yo recomiendo el libro más, y os podéis ganar positivos si atendéis alguna de estas obras en las vacaciones. Bueno, pues hasta aquí la Revolución Rusa, espero que os haya sido interesante. No nos vamos sin ver antes algunas escenas de Rojos de Warren Beatty. Ok, vamos a ver una escena de antes de la Revolución de Octubre en la que Warren Beatty y su acompañante se cuelan en un soviet, se cuelan en el soviet de una fábrica que están ahí decidiendo si apoyan o no la revolución, que es lo que van a hacer. Этот завод изготовляет оружие. Мы собираемся пойти на стачку. Этим мы, может быть, поможем кончить. New York. Yes. You know Broom Street? Yes, I know. Can you tell me what he's saying? I lived there for years. Really? Позор, уберите его! What is Позор, he saying? уберите его с тревоги! Уберите его!
Держите его! You are long way from New York. Я скажу вам, что происходит на фронте. Солдаты лучше всего не желают воевать. He said that our Russian soldiers at the front are also on strike. That is why they are leaving the front. Молодец! Наших братьев на фронте. Все. What's that? He said that the workers of England, France and America will be left alone to fight Germany. Tell him he doesn't know how many workers in England are... Está hablando, por supuesto, de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que hay gente que no quiere que se haga la Revolución de Octubre y el argumento que le da a los soldados es no dejéis a los obreros de Francia, Inglaterra, los aliados de Rusia en la Primera Guerra Mundial, solos luchando contra los alemanes, ¿vale? Pero a ver qué dice John Reed. France and America are against the war. You lived in New York. Tell him that. You are right, America. Почему ты думаешь, что американские рабочие за войну? Есть американец, дай ему сказать, американец, дай ему. Go ahead, you speak. Американец! Go ahead. Tell them about your American workers. No, I can't speak here. I don't have any credentials to speak here. Credentials. American- What credentials? Everyone has credentials here. Председатель, ask you to speak. Speak. I translate. Дайте Молчи теперь! Послушай, что будет говорить американец! Дайте пройти. I only want to say that if you strike, the American workers will not feel betrayed. Американец говорит, что если мы сейчас пойдем на забастовку, то американские рабочие не будут думать, что мы их предали. They're waiting for your example. Они ждут, что мы They're пойдем waiting for your впереди. leadership. If you refuse to support the capitalist war machine, they will follow your example, and if the workers of the world stand together, the war can be stopped. Он говорит, что если мы, все рабочие, объединимся, то этой капиталистической войне мы сможем конец. They support you and will join you in revolution. Он привез нам привет от американцев. Да здравствует русская революция! Bueno, lo que sigue esta escena, que la vamos a ver también, es un montaje en el que se oye de fondo lo que han empezado a cantar los obreros en ese soviet, que es la Internacional, el himno de los partidos obreros del mundo y con el que se hace también la Revolución del 17, y que, bueno, en ese montaje con la Internacional de fondo vais a ver momentos en los que nos dan a entender que está ocurriendo la Revolución del 17. Sale Lenin, sale Trotsky hablando y se ve también cómo va avanzando la muchedumbre hacia el Palacio de Invierno. Tienen incluso de fondo las luces que podrían ser las luces de la cañonera Aurora, ¿no? Del crucero ese que viene en el río. Ahí Trotsky hablando con Lenin sentado.